Un millonario se disfrazó de pobre y fue a la concesionaria a comprar un coche de lujo, pero lo trataron de esta manera. Una tarde calurosa. Los rayos del sol se reflejaban en los brillantes autos de lujo alineados en la vitrina de Elite Motors, una de las concesionarias más exclusivas de la ciudad. Los clientes que normalmente entraban por sus puertas eran hombres y mujeres de trajes caros, relojes de marcas exclusivas y un aire de superioridad. Sin embargo, esa tarde, la llegada de un hombre llamó la atención por las razones equivocadas. Ricardo Buterin, con su aspecto descuidado, camiseta simple y jeans gastados, cruzó la puerta principal con una actitud tranquila. Parecía fuera de lugar, casi como si se hubiera perdido en el camino hacia algún lugar más apropiado para alguien con su apariencia. En sus ojos había una determinación sutil, pero su postura relajada no hacía más que despertar la sospecha de todos en la tienda. Al verlo, Marcos y Ernesto, dos de los vendedores de autos más experimentados, se miraron entre sí con una mezcla de desprecio y burla. Ambos estaban acostumbrados a tratar con magnates de negocios, celebridades o herederos de grandes fortunas, y el hombre que acababa de entrar no parecía encajar en ninguno de esos perfiles. «¿Ese tipo qué hace aquí?», murmuró Ernesto, mientras fingía revisar un catálogo de autos. «Ni idea, pero está claro que se equivocó de lugar», respondió Marcos, riendo entre dientes. «Debería estar en alguna tienda de autos usados, no aquí». A lo lejos, Sofía, la joven recepcionista, notó la llegada del hombre. Aunque su apariencia no era la típica de los clientes de Elite Motors, algo en su actitud le llamó la atención. A diferencia de sus colegas, Sofía no juzgaba a las personas por su apariencia y decidió observar antes de sacar conclusiones. Ricardo caminó por la concesionaria, recorriendo con la mirada los autos de lujo que estaban en exhibición. A su lado, el Ferrari más reciente brillaba bajo las luces, y el Lamborghini de edición limitada relucía como una joya. Marcos, notando el interés de Ricardo, se acercó con una sonrisa forzada, pero con un aire de superioridad evidente. «¿Necesitas ayuda, amigo?», preguntó con un tono condescendiente. «Estoy interesado en uno de estos», respondió Ricardo, señalando un Porsche plateado que destacaba por su elegancia y potencia. Marcos soltó una risa apenas disimulada. «Oh, claro, pero ¿estás seguro de que puedes permitirte algo como esto? Digo, estos coches son bastante caros». La mirada de Ricardo no cambió. Mantuvo su compostura, aunque el desdén en el tono de Marcos era evidente. Ernesto, que había estado escuchando la conversación desde el mostrador, decidió intervenir. «Tal vez lo que estás buscando es algo más económico», sugirió, acercándose a Marcos y uniéndose a la burla. «Podemos recomendarte algunos lugares por la ciudad donde podrían ofrecerte algo más en tu presupuesto». La tensión en el aire era palpable. Los dos vendedores se turnaban para hacer comentarios despectivos, pero Ricardo no se inmutaba. En lugar de reaccionar con enojo o incomodidad, se mantuvo en silencio, observando a los hombres con una calma que los desconcertaba. Desde la recepción, Sofía observaba la escena, claramente incómoda por el comportamiento de sus colegas. Había algo en Ricardo que la intrigaba, algo que los otros no podían ver. Finalmente, decidió acercarse para intervenir. «Buenas tardes», dijo con una sonrisa amable, rompiendo la tensión. «¿Puedo ayudarte con algo en específico? Me encantaría mostrarte más opciones, si lo deseas». Ricardo agradeció con una ligera inclinación de cabeza. «De hecho, me gustaría hablar con el gerente en algún momento. Estoy interesado en comprar uno de estos autos». El comentario sorprendió a Marcos y Ernesto, quienes intercambiaron miradas de incredulidad. Pero Sofía, a pesar de su confusión, lo trató con la misma cortesía que a cualquier otro cliente. Antes de salir, Ricardo se acercó a Sofía y le entregó una tarjeta. «Me encantaría que le pasara esto al gerente», dijo en voz baja, para que solo ella pudiera escuchar. «Regresaré pronto». Sofía miró la tarjeta con curiosidad, pero cuando alzó la vista, Ricardo ya se había ido. Marcos y Ernesto, por su parte, seguían murmurando entre ellos, seguros de que jamás volverían a ver a ese extraño hombre. Pero Sofía tenía una sensación extraña. Algo en la manera en que Ricardo se comportaba no encajaba con la imagen que sus colegas habían proyectado de él. Había más en él de lo que parecía a simple vista. 3 días habían pasado desde la primera visita de Ricardo Buterin a Elite Motors. La tarde era cálida y el bullicio habitual de la concesionaria continuaba sin interrupciones. Marcos y Ernesto estaban inmersos en sus rutinas, seguros de que no volverían a ver al extraño hombre que había entrado la semana anterior. Sin embargo, al ver a un cliente entrar por la puerta principal, ambos quedaron atónitos. Ricardo había regresado, pero esta vez algo en él era diferente. Ya no llevaba las ropas desgastadas de antes. Estaba vestido con un traje elegante,
zapatos de cuero bien pulidos y una actitud que irradiaba confianza. A pesar de la transformación, los dos vendedores lo reconocieron de inmediato. Marcos y Ernesto intercambiaron miradas incrédulas. «¿Es él?», murmuró Ernesto, frunciendo el ceño. «Sí, es el mismo», respondió Marcos, ahora visiblemente más cauteloso. «Pero parece diferente. ¿Será que nos equivocamos la primera vez?». Ricardo caminó por la concesionaria con la misma calma de antes, pero esta vez había algo más en su mirada. No había necesidad de hacerse notar. Su simple presencia ahora llamaba la atención. Marcos, decidido a no repetir su error anterior, se acercó a Ricardo con una sonrisa más controlada y una actitud mucho más servicial. «Buenos días, señor», dijo Marcos, inclinando ligeramente la cabeza. «Lamento lo de la vez anterior. Si hay algo que pueda hacer por usted, estaré encantado de ayudar». Ricardo, sin perder la calma, asintió ligeramente, pero su atención no estaba en Marcos. «Quiero hablar con el gerente», dijo con firmeza. «¿El gerente? Claro, respondió Marcos, visiblemente incómodo. «Pero me temo que está muy ocupado en este momento. Quizás podría mostrarle algunos de nuestros vehículos mientras espera». Ernesto, quien observaba desde la distancia, no pudo evitar mantener su postura arrogante. Aunque la apariencia de Ricardo había mejorado, para Ernesto, el hombre seguía siendo una incógnita incómoda. «No hace falta», interrumpió Ricardo, sin dejarse llevar por la insistencia de Marcos. «Vine aquí para hablar con el gerente, y eso es lo que haré». La tensión creció en el aire. Mientras Marcos trataba de mantener una actitud profesional, era evidente que Ricardo no estaba interesado en los juegos ni en las demostraciones de cortesía forzada. Justo cuando Marcos parecía quedarse sin palabras, Sofía, la recepcionista, apareció con su sonrisa amable. «Hola de nuevo», dijo ella con un tono cálido. «Veo que ha vuelto». Ricardo sonrió por primera vez desde que entró. «Sí, pero parece que el gerente está ocupado, otra vez». Sofía asintió con simpatía. «Lo lamento. ¿Quiere que le deje un mensaje? Puedo asegurarme de que lo reciba directamente». Ricardo le entregó su tarjeta, la misma que le había dado en su primera visita. «Aprecio tu ayuda», dijo, mirando a Sofía con gratitud. «Me gustaría hablar con él cuanto antes». A lo lejos, Marcos y Ernesto intercambiaron miradas desconfiadas. Había algo en la actitud de Ricardo que los desconcertaba. No parecía simplemente un hombre interesado en comprar un auto. Había una tensión en el aire que no podían ignorar. Cuando Ricardo salió de la tienda, ambos vendedores no pudieron evitar seguirlo con la mirada. Marcos frunció el ceño. «Algo raro está pasando con ese tipo», murmuró. «No me gusta». «Está claro que no es alguien común», respondió Ernesto con su tono habitual de desdén. «Pero no creo que sea más que otro loco que quiere impresionar. Vamos a ver cuánto dura». Mientras tanto, en el interior del edificio, algo mucho más importante estaba ocurriendo. En la oficina del gerente, Julio Paredes, se desarrollaba una conversación que cambiaría el destino de la concesionaria. Julio estaba revisando algunos documentos cuando escuchó un golpe en la puerta. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y entró un hombre alto, con expresión seria. Era Max Quiroga, consultor de Vega Industries, una de las principales empresas con las que Elite Motors tenía una asociación lucrativa. «Max, qué sorpresa verte aquí», dijo Julio, levantándose para saludarlo. Max no perdió tiempo con formalidades. «Julio, tenemos que hablar. La asociación entre Vega Industries y Elite Motors ha llegado a su fin». El rostro de Julio se congeló. «¿De qué estás hablando? Nuestra colaboración ha sido exitosa durante años. ¿Por qué acabarla ahora?». Max suspiró, mirando los papeles en su mano. «Es una decisión de arriba. Vega Industries ha decidido que ya no es rentable seguir con esta asociación. Las circunstancias han cambiado y no podemos continuar». La devastación en el rostro de Julio era evidente. Sabía lo que eso significaba para su negocio. Sin la asociación con Vega, la estabilidad financiera de Elite Motors estaba en riesgo. Pero lo que Julio no sabía era que todo esto estaba conectado con el misterioso hombre que había entrado en la concesionaria días antes. Max entregó los documentos formales y salió del despacho, dejando a Julio sumido en una mezcla de incredulidad y preocupación. Mientras tanto, Ricardo, quien había salido momentos antes, caminaba con una ligera sonrisa en el rostro, consciente de que todo estaba siguiendo su plan. El sol apenas comenzaba a caer cuando Julio Paredes, gerente general de Elite Motors, convocó a todo su equipo a la sala de reuniones. Su rostro reflejaba una preocupación que no podía disimular. El eco de sus pasos resonaba en el silencioso concesionario, creando una atmósfera tensa y cargada de incertidumbre. Los empleados, desconcertados por la urgencia del llamado, se miraban entre sí mientras ocupaban sus lugares en la sala.
Marcos y Ernesto, los vendedores más experimentados pero también más arrogantes, llegaron intercambiando sus típicos comentarios sarcásticos, sin sospechar lo que estaba por venir. Sofía, sentada en una esquina, observaba a todos con el mismo aire de curiosidad y profesionalismo que la caracterizaba, preguntándose qué podría haber desatado tal reunión. Cuando Julio entró en la sala, el silencio fue absoluto. Su expresión era grave, y llevaba consigo una carpeta de documentos que sostenía con fuerza, como si se aferrara a la última esperanza que tenía. «Gracias por venir con tan poca antelación», comenzó Julio, con un tono serio. «Lamento tener que ser el portador de malas noticias, pero la situación es más grave de lo que podríamos haber imaginado». El aire en la sala se volvió más denso. Todos sabían que algo importante estaba por suceder, pero nadie estaba preparado para la magnitud de lo que Julio estaba a punto de revelar. «Hoy recibí una visita inesperada de Max Quiroga, consultor de Vega Industries», continuó Julio, «y me informó que la asociación entre nuestra concesionaria y Vega ha llegado a su fin. Esto significa que, una vez que nuestro inventario actual se agote, no recibiremos más autos de su parte. Vega era responsable de más del 80% de nuestros envíos. Esto pone a Elite Motors en una situación crítica». Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Marcos y Ernesto intercambiaron miradas sorprendidas y por primera vez en mucho tiempo, se quedaron sin palabras. «¿Cómo es posible?», preguntó Marcos, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. «Llevamos años trabajando con Vega. ¿Por qué terminarían la asociación ahora?». Julio frunció el ceño, sin tener respuestas claras. «No tengo todos los detalles, pero algo debió haber sucedido en las últimas semanas para provocar esta decisión drástica. Lo que está claro es que, sin los envíos de Vega, nuestra concesionaria está en riesgo de cerrar. Tenemos que tomar medidas de inmediato». La noticia cayó como una bomba. El concesionario, que siempre había sido un lugar lleno de actividad y movimiento, ahora estaba bajo una sombra de incertidumbre. Marcos y Ernesto no podían entender cómo su próspero negocio había llegado a tal punto de crisis. «Pero, ¿por qué ahora?», insistió Ernesto, sin poder creer lo que estaba oyendo. «Siempre hemos tenido una relación sólida con ellos. ¿Qué cambió?». Fue en ese momento que Sofía, hasta entonces en silencio, levantó la mano tímidamente y habló, con una mezcla de duda y curiosidad. «No sé si esto tenga algo que ver, pero ¿recuerdan al hombre que ha venido un par de veces esta semana? Se llama Ricardo Buterin. Me dejó una tarjeta y parecía muy interesado en hablar con el gerente». El nombre de Ricardo resonó en la sala, y Julio se congeló. Había algo en ese nombre que encendió una alarma en su cabeza. Inmediatamente, su mente conectó los puntos y su rostro cambió a una expresión de preocupación. «¿Ricardo Buterin?», preguntó Julio, casi como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Sofía asintió. «Sí, vino 2 veces. La primera vez se veía, bueno, más simple. Los chicos no lo trataron muy bien, pero él se mantuvo tranquilo. Luego volvió con un aspecto más sofisticado, pero igual pidió hablar directamente contigo. Cuando no pudimos atenderlo, dejó su tarjeta». Julio se levantó de inmediato. «Quiero que investiguen las cámaras de seguridad. Necesito ver cómo fue tratado este hombre». El ambiente en la sala cambió de inmediato. Marcos y Ernesto intercambiaron miradas de desconcierto. Ambos sabían que no habían sido precisamente amables con Ricardo en ninguna de sus visitas, pero en ese momento no entendían por qué el gerente reaccionaba con tanta alarma. «¿Qué tiene de especial este tipo?», preguntó Marcos, cada vez más incómodo. «Si es quien creo que es», respondió Julio mientras salía de la sala. «Podemos haber cometido un error muy grave». Mientras Julio se dirigía a la sala de seguridad para revisar las cámaras, Sofía explicó brevemente las interacciones que había tenido con Ricardo. Describió cómo Marcos y Ernesto lo habían tratado con desdén, burlándose de su apariencia en su primera visita y siendo apenas más educados en su regreso. Marcos, ahora nervioso, trató de justificarse. «Era solo un tipo más. No sabíamos que podía ser alguien importante». «Eso no importa», respondió Sofía con calma pero firmeza. «Lo trataron mal sin motivo. Él solo vino interesado en comprar un auto, y ustedes lo juzgaron por cómo se veía». En la sala de seguridad, Julio revisaba las grabaciones con las manos temblorosas. A medida que las imágenes pasaban frente a sus ojos, la gravedad de la situación se hizo evidente. Los vídeos mostraban con claridad cómo Marcos y Ernesto habían sido arrogantes y despectivos con Ricardo desde el primer momento. Julio sintió un nudo formarse en su estómago. El hombre que habían tratado con tanto desprecio podría ser una de las personas más influyentes que habían entrado en su concesionaria en años, y lo peor de todo era que Ricardo había intentado mantener la calma en ambas visitas, a pesar del maltrato recibido. «Malditos idiotas», murmuró Julio, furioso consigo mismo por no haber intervenido antes.
Sabía que la Vega Industries podría haber tomado una decisión con base en cómo su personal había tratado a un cliente tan importante, y ahora todo el negocio estaba en riesgo por la arrogancia de Marcos y Ernesto. Mientras la rabia crecía dentro de él, Julio comenzó a planear sus próximos pasos. Necesitaba encontrar la manera de revertir la situación y, al mismo tiempo, asegurarse de que algo como esto nunca volviera a suceder. De regreso en la sala de reuniones, Marcos y Ernesto empezaban a inquietarse por lo que Julio podría estar descubriendo. Ambos sabían que su comportamiento había sido reprochable, pero nunca imaginaron que podría tener consecuencias tan graves. Sofía, por su parte, observaba en silencio, esperando ver cómo se resolvería la situación. Unos minutos después, Julio regresó. Su expresión era de furia contenida. Se paró frente a sus empleados y respiró hondo antes de hablar. Lo que he visto en las cámaras es inaceptable, comenzó, con un tono que no admitía objeciones. Si este hombre es quien creo que es, ustedes dos han puesto en riesgo el futuro de esta concesionaria. Marcos y Ernesto permanecieron en silencio, sintiendo el peso de la situación caer sobre ellos. Pero la pregunta que todos tenían en mente seguía sin respuesta. ¿Quién era realmente Ricardo Buterin? ¿Y qué conexión tenía con la Vega Industries? Julio Paredes estaba sentado en su oficina, mirando los monitores de seguridad una vez más, pero esta vez no estaba buscando nada en particular. Sus ojos, cansados por las horas de preocupación, simplemente repasaban las mismas imágenes de Marcos y Ernesto siendo groseros con Ricardo Buterin. El nudo en su estómago era imposible de ignorar. ¿Cómo había dejado que las cosas llegaran a este punto? Sabía que Elite Motors estaba en riesgo de perderlo todo. Sin la asociación con Vega Industries, las perspectivas financieras de la concesionaria eran sombrías. El concesionario estaba de pie sobre una cuerda floja, y él, como gerente, debía tomar decisiones rápidas para evitar la catástrofe. Marcos y Ernesto intentaban recuperar su confianza, pero sus intentos eran vanos. Ellos no comprendían completamente lo que estaba en juego. Mientras Julio repasaba los posibles pasos a seguir, a varios kilómetros de distancia, Ricardo Buterin estaba en una sala de reuniones de un lujoso edificio en el centro de la ciudad. Sentado frente a él, con una expresión serena, estaba Carlos Montalbán, el dueño de Vega Industries y amigo cercano de Ricardo. La relación entre ellos no era solo de negocios, sino de años de confianza y respeto mutuo. «He oído lo que pasó», dijo Carlos, cruzando las manos sobre la mesa. «¿Cómo te sentiste al ver cómo te trataron en Elite Motors?» Ricardo sonrió de manera tranquila. No fue una sorpresa. A lo largo de los años he aprendido que la gente, a menudo, juzga por las apariencias. Lo que realmente me sorprendió fue cómo una empresa como Elite Motors, que ha tenido tanto éxito, permitió que empleados así manejaran su reputación. Carlos asintió, comprendiendo perfectamente a qué se refería su amigo. Siempre he creído que el valor de una empresa no radica solo en sus ganancias, sino en cómo trata a las personas, tanto a sus empleados como a sus clientes. Y desde hace algún tiempo, he notado que algo no está bien en Elite Motors. El trato humano ha sido reemplazado por arrogancia y desprecio. Ricardo lo miró fijamente. Su tono se volvió más serio. Es por eso que creo que deben aprender una lección. No estoy aquí solo para comprar un coche. Quiero que vean lo que han perdido, pero también quiero darles una oportunidad. Una última oportunidad. Carlos se reclinó en su silla, evaluando las palabras de Ricardo. Había sido testigo de cómo Elite Motors había dejado de lado sus principios. Los informes sobre la arrogancia de los empleados y la falta de empatía con los clientes le preocupaban desde hacía tiempo. Estoy de acuerdo, dijo finalmente Carlos. Pero si les damos esta última oportunidad, deben demostrar que han cambiado, que comprenden el valor del respeto y la humildad. Ricardo sonrió. Eso es lo que tenía en mente. Vamos a darles una lección que nunca olvidarán. Pero antes de actuar, quiero observar cómo reaccionan bajo presión. Mientras tanto, en la Elite Motors, la tensión seguía creciendo. Marcos y Ernesto estaban cada vez más nerviosos, sin entender por qué Julio estaba tan alterado. Sabían que algo grande estaba por suceder, pero no tenían idea de que sus acciones irresponsables habían puesto a la empresa al borde del colapso. Sofía, por otro lado, observaba a sus colegas con una mezcla de desconcierto y preocupación. Ella había sido la única que trató a Ricardo con respeto, pero no entendía completamente la magnitud de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, podía sentir que algo importante estaba por venir, algo que cambiaría la situación de manera irreversible. De vuelta en la oficina de Julio, el teléfono sonó. Era Carlos Montalbán. El gerente sabía que la llamada que estaba por recibir podría ser crucial para el futuro de la concesionaria. Señor Paredes, comenzó Carlos con una voz calmada pero firme. Hemos estado observando la forma en que se manejan las cosas en Elite Motors.
La decisión de cortar la asociación con ustedes fue deliberada, pero después de hablar con Ricardo Buterin, hemos decidido que les daremos una última oportunidad. El corazón de Julio latía rápidamente. ¿Una oportunidad?, preguntó, sin estar seguro de lo que significaba. Así es, continuó Carlos. Pero va a depender de ustedes demostrar que entienden el valor del respeto. Las cosas deben cambiar radicalmente, o de lo contrario, esta será su última advertencia. Julio colgó el teléfono, sintiendo un peso enorme sobre sus hombros. Sabía que el destino de Elite Motors estaba en juego, y la presión era insoportable. Los días siguientes en Elite Motors fueron caóticos. Julio, sabiendo que la supervivencia de la concesionaria dependía de la próxima jugada, había ordenado a todo el personal que se reuniera para una evaluación inmediata. La reunión que siguió fue tensa, con todos los empleados, desde los vendedores hasta el personal de limpieza, sabiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Marcos y Ernesto seguían sin entender completamente lo que estaba en juego. Aunque intentaban mantener la calma, la tensión en el aire era palpable. Sabían que Ricardo tenía algo que ver con la repentina crisis, pero no podían imaginar el alcance de su influencia. Mientras tanto, Sofía, más observadora que nunca, notó que algo más profundo estaba ocurriendo. Julio, normalmente tranquilo, estaba en estado de pánico, y la presión sobre los empleados era evidente. Ella misma había sido testigo del maltrato que Ricardo había recibido, pero aún no comprendía completamente la magnitud de lo que estaba en juego. Mientras Julio se esforzaba por encontrar soluciones, Ricardo y Carlos se reunieron nuevamente en el despacho de Montauban. Había llegado el momento de tomar una decisión. Creo que ya hemos esperado lo suficiente, dijo Ricardo, con una expresión firme en su rostro. Es hora de que les mostremos la verdad. Carlos asintió. Sabía que llegaría este momento. Si van a cambiar, este es el momento de hacerlo. Si no, la lección será mucho más dura de lo que imaginan. De vuelta en Elite Motors, Julio reunió a su equipo en la sala de conferencias para anunciar las decisiones que se tomarían en los próximos días. Sabía que la supervivencia de la concesionaria dependía de la respuesta de su personal. Hemos recibido una última oportunidad, dijo Julio a sus empleados, su voz grave y llena de seriedad. Pero esto va a requerir cambios radicales. No se trata solo de vender coches. Se trata de respeto, de cómo tratamos a nuestros clientes, sin importar su apariencia. Si no cambiamos, Elite Motors no sobrevivirá. El silencio en la sala era abrumador. Marcos y Ernesto intercambiaron miradas nerviosas. Sofía, en silencio, observaba cómo la tensión crecía, sabiendo que todo dependía de las decisiones que se tomaran a partir de ese momento. Julio, visiblemente afectado, sabía que la decisión final estaba en manos de Ricardo y Carlos. Pero lo que no podía prever era cómo iba a desarrollarse la última prueba que enfrentaría su concesionaria. La mañana era tensa en Elite Motors. Desde que Julio había convocado la reunión de emergencia días atrás, todo el equipo estaba en alerta. Marcos y Ernesto caminaban inquietos por la concesionaria, intercambiando miradas nerviosas. A pesar de no conocer todos los detalles, ambos sabían que algo importante estaba por suceder. En su oficina, Julio Paredes no podía evitar sentirse abrumado por la ansiedad. Sabía que el destino de su concesionaria estaba en manos de dos hombres poderosos, Ricardo Buterin y Carlos Montauban. Cuando recibió la noticia de que ambos llegarían esa mañana para una visita oficial, su corazón se aceleró. No podía permitirse otro error. A las 10 en punto, las puertas de Elite Motors se abrieron. Ricardo y Carlos entraron en la concesionaria con una actitud tranquila, pero su presencia irradiaba autoridad. Ricardo, que en sus anteriores visitas había sido subestimado por su apariencia, ahora estaba impecablemente vestido, con un traje que reflejaba su verdadero estatus. Carlos, con su porte sereno y profesional, caminaba junto a él. Julio se apresuró a recibirlos en la entrada, tratando de ocultar su nerviosismo. «Señores, gracias por venir», dijo con una voz tensa, extendiendo la mano para saludarlos. «Les agradezco mucho su tiempo». Ricardo lo miró por un momento antes de estrecharle la mano. «Nosotros también agradecemos el tuyo, Julio. Hoy venimos a aclarar algunas cosas». Mientras tanto, Marcos y Ernesto observaban desde la distancia. Ambos estaban perplejos al ver a Ricardo de nuevo, pero esta vez, su apariencia y su actitud eran completamente diferentes. Había algo en el que les resultaba inquietante, como si hubieran pasado por alto una verdad obvia. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró Marcos, incapaz de contener su confusión. «Ese tipo no era el mismo que vino la semana pasada vestido como un cualquiera». Ernesto, con el ceño fruncido, asintió. «Sí, pero ahora parece alguien más». Ricardo y Carlos fueron llevados a la sala de reuniones,
donde todos los empleados de Elite Motors estaban reunidos. Sofía, sentada en silencio en una esquina, observaba con curiosidad, aunque sentía un nudo de nervios en el estómago. Sabía que algo grande estaba por suceder, pero no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar. Hoy estamos aquí para revelar la verdad, comenzó Ricardo, dirigiéndose a todos los presentes. Cuando entré por primera vez a esta concesionaria, lo hice como un cliente común. Mi apariencia era sencilla y fui tratado de manera despreciable por algunos de los empleados. El silencio en la sala se volvió abrumador. Marcos y Ernesto se miraron entre sí, sintiendo una ola de incomodidad al recordar cómo se habían comportado durante la primera visita de Ricardo. Lo que ustedes no sabían, continuó Ricardo, es que mi nombre es Ricardo Buterin, y soy un empresario con grandes inversiones en diversas industrias. Decidí venir aquí disfrazado para ver cómo tratan a las personas, sin importar su apariencia. Y debo decir que lo que descubrí fue decepcionante. La revelación cayó como un trueno en la sala. Marcos y Ernesto quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. La sorpresa en sus rostros era evidente, y una mezcla de incredulidad y miedo comenzó a invadirlos. Julio, por su parte, permanecía inmóvil, tratando de mantener la compostura mientras escuchaba la verdad detrás de la visita de Ricardo. Carlos Montalbán intervino en ese momento. La forma en que ustedes manejan su concesionaria ha estado en decadencia durante años, dijo con voz tranquila pero firme. He recibido múltiples informes sobre el trato arrogante y despectivo hacia los clientes, y eso no es algo que tolero en mis empresas. Elite Motors ha perdido su enfoque en lo que realmente importa, las personas. Sofía miraba en silencio, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Recordaba claramente las visitas de Ricardo y cómo Marcos y Ernesto lo habían tratado. Sentía una mezcla de alivio por no haber sido parte de ese comportamiento, pero también una preocupación creciente por lo que esto significaría para la concesionaria. Sin embargo, continuó Carlos, mirando a Julio directamente a los ojos, Ricardo y yo hemos decidido darles una última oportunidad, pero habrá condiciones. El aire en la sala se tensó aún más. Julio tragó saliva, esperando escuchar lo que vendría a continuación. La única razón por la que estamos considerando salvar esta concesionaria, explicó Ricardo, es por una persona que demostró respeto, ética y profesionalismo en todo momento. Esa persona es Sofía. Todos los ojos se dirigieron hacia Sofía, quien se quedó inmóvil en su asiento, sorprendida por la mención de su nombre. No había esperado ser parte de esta conversación, y mucho menos ser el centro de atención en un momento tan crucial. Sofía, continuó Ricardo, ha sido un ejemplo de cómo debería ser el trato hacia los clientes. Por eso, Carlos y yo hemos decidido que serás promovida a un puesto de liderazgo en esta concesionaria. Estarás a cargo de un nuevo programa de entrenamiento para cambiar la cultura de servicio al cliente. Queremos que lideres el cambio en Elite Motors. La sorpresa en el rostro de Sofía era evidente. Nunca había imaginado algo así. La oportunidad de ser ascendida a un cargo tan importante era un sueño hecho realidad, pero al mismo tiempo, la responsabilidad que venía con esa posición la intimidaba. Pero yo, no sé si estoy lista para algo así, dijo finalmente, con voz temblorosa. Es una gran responsabilidad, y no estoy segura de poder hacerlo. Ricardo sonrió suavemente y se acercó a ella. Tienes todo lo que se necesita para hacerlo, le dijo. Has demostrado integridad, respeto y dedicación. Estas son las cualidades que necesitamos para cambiar esta empresa. No te preocupes por lo demás, aprenderás en el camino. Sofía lo miró a los ojos, todavía insegura, pero había algo en la mirada de Ricardo que la tranquilizaba. Sabía que estaba ante una oportunidad única, y aunque sentía miedo, también sentía una fuerte determinación de intentarlo. Carlos intervino nuevamente. En cuanto a Marcos y Ernesto, ustedes serán suspendidos sin salario. Tendrán un periodo de prueba cuando regresen, y deberán demostrar que están dispuestos a cambiar su actitud y su enfoque hacia el trabajo. Ambos vendedores se quedaron en silencio, sabiendo que habían sido los principales responsables de la crisis que estaba enfrentando la concesionaria. Julio, por su parte, se sintió aliviado de que se les diera una segunda oportunidad, aunque sabía que el cambio tendría que ser profundo. Los primeros días de Sofía como líder del nuevo programa de entrenamiento en Elite Motors no habían sido nada fáciles. Desde que fue promovida, sabía que su trabajo no solo implicaba enseñar nuevas técnicas de servicio al cliente, sino también transformar la mentalidad de sus compañeros, lo cual resultaba ser una tarea mucho más complicada de lo que había imaginado. Marcos y Ernesto eran los casos más difíciles. Aunque Marcos había mostrado señales de querer mejorar y aceptar el cambio, Ernesto se resistía con cada fibra de su ser. Su actitud arrogante no había cambiado mucho desde el incidente con Ricardo, y ahora, con Sofía en una posición de poder, sentía que todo su mundo estaba siendo amenazado.
Así que ahora tenemos que ser todos amables y serviciales con cualquiera que entre por esa puerta, murmuró Ernesto con desdén durante una de las sesiones de entrenamiento. Esto es ridículo. No es como si tratarlos bien fuera a cambiar nada. Sofía, manteniéndose tranquila, se giró hacia él. Ernesto, lo que estamos intentando hacer aquí no es solo para mejorar las ventas, es para cambiar la cultura de la empresa. Los clientes merecen respeto, independientemente de su apariencia o estatus. Es algo que tú deberías entender. Ernesto soltó una risa sarcástica, cruzando los brazos. ¿Y tú qué sabrás? Solo estás aquí porque alguien tuvo pena de ti. Las palabras de Ernesto fueron duras, pero Sofía no permitió que la afectaran. Sabía que enfrentaría resistencia, pero estaba decidida a mantener el rumbo. Marcos, que estaba sentado más atrás en la sala, observaba la interacción en silencio. Desde que fue suspendido, había empezado a reflexionar sobre su comportamiento y se daba cuenta de que la arrogancia, que una vez consideraba su mayor virtud, era lo que lo había llevado a esta situación. Creo que deberías escuchar lo que tiene que decir, intervino Marcos de manera inesperada, mirando a Ernesto directamente. Nos metimos en este lío porque subestimamos a las personas y no las tratamos con respeto. Tal vez sea hora de que cambiemos. El silencio cayó sobre la sala. La declaración de Marcos sorprendió tanto a Sofía como a Ernesto. Mientras que Ernesto rodaba los ojos y se hundía más en su silla, Sofía sintió un ligero alivio. Marcos había sido uno de los más difíciles de tratar, pero parecía que estaba empezando a entender la importancia de la transformación que Elite Motors necesitaba. Gracias, Marcos, dijo Sofía, con una sonrisa leve. Ese es el tipo de mentalidad que necesitamos. A pesar de las dificultades, Sofía sabía que si lograba ganarse a Marcos, tal vez podría convencer a los demás, incluso a Ernesto, de que el cambio era necesario. Los días siguientes fueron una mezcla de avances y retrocesos. Ernesto continuaba poniendo trabas al programa de entrenamiento, burlándose de las nuevas políticas de servicio y criticando abiertamente a Sofía frente a los otros empleados. Sin embargo, Marcos se convirtió en un aliado inesperado, adoptando una actitud más colaborativa y alentando a otros a que participaran. En varias ocasiones, Sofía se encontró enfrentando a Ernesto cara a cara. Cada vez que él intentaba sabotear el proceso, ella respondía con calma, pero firmemente. A pesar de las tensiones, Sofía no se doblegaba. Sabía que este era su momento para demostrar que tenía lo necesario para liderar, y no permitiría que un solo hombre arruinara el trabajo de toda la empresa. Mientras tanto, Ricardo comenzó a visitar la concesionaria con más frecuencia, observando de cerca el progreso de Sofía. A medida que los días pasaban, no podía evitar admirar su capacidad para manejar situaciones difíciles con gracia y paciencia. Sus ojos la seguían mientras dirigía las sesiones de entrenamiento, y con cada interacción, su admiración por ella crecía. En una de esas visitas, Ricardo y Sofía compartieron un momento fuera de la concesionaria, donde el aire fresco brindaba un respiro de las tensiones que se vivían adentro. Se sentaron en un pequeño banco al lado del estacionamiento, y mientras el sol comenzaba a ponerse, Ricardo rompió el silencio. «Lo estás haciendo muy bien», dijo con una sonrisa sincera. «Sé que no es fácil, pero estoy impresionado con cómo estás manejando todo». Sofía se rió suavemente, todavía sintiendo la presión sobre sus hombros. «Gracias, pero hay momentos en los que no estoy segura de estar a la altura. Ernesto parece decidido a hacer que falle». Ricardo la miró de manera comprensiva. «Siempre habrá gente como Ernesto. Pero lo importante es que no estás sola en esto. Carlos y yo creemos en ti. Y si necesitas algo, solo tienes que pedirlo». El comentario de Ricardo fue directo, pero también cargado de una calidez que Sofía no esperaba. Sentía algo más allá del simple apoyo profesional. Su relación con Ricardo había empezado de manera inesperada, pero ahora, las miradas que compartían y las palabras de aliento sugerían que había algo más. «Gracias, Ricardo», dijo finalmente, sintiendo su corazón latir un poco más rápido de lo normal. «Eso significa mucho para mí». Los días se convirtieron en semanas, y el programa de entrenamiento comenzó a mostrar signos de éxito. Marcos había asumido completamente su nueva actitud, y algunos de los otros empleados también empezaban a notar la diferencia en el ambiente de trabajo. Sin embargo, Ernesto seguía siendo un problema constante. En más de una ocasión, Sofía lo sorprendió hablando mal del programa a espaldas de todos, y había rumores de que estaba buscando una manera de sabotear su liderazgo. A pesar de esto, Sofía permaneció firme. Con el apoyo de Ricardo y la confianza en sí misma, estaba decidida a seguir adelante. Los días en Elite Motors habían sido difíciles, pero Sofía estaba empezando a ver el fruto de su trabajo. A pesar de la resistencia de algunos, el programa de entrenamiento estaba teniendo un impacto positivo, y Marcos se había convertido en un aliado fiel.
Sin embargo, justo cuando las cosas parecían mejorar, un golpe inesperado sacudió la concesionaria. Una mañana, Sofía entró en la oficina y notó un silencio inusual. Los empleados estaban reunidos en pequeños grupos, susurrando con preocupación. Al dirigirse a su escritorio, vio a Julio con la cabeza entre las manos, visiblemente perturbado. Frente a él, un periódico abierto mostraba un titular alarmante: Elite Motors acusada de prácticas fraudulentas y manipulación de odómetros. ¿Qué está pasando?, preguntó Sofía, con el corazón acelerado. Julio levantó la vista, sus ojos llenos de desesperación. Es un desastre. La prensa ha lanzado un ataque contra nosotros. Están diciendo que manipulamos los odómetros de los coches para inflar los precios. También están acusando a la concesionaria de fraude en ventas. Esto podría destruirnos. Sofía sintió una ola de pánico recorrer su cuerpo. Sabía que la reputación de Elite Motors ya estaba en una situación delicada, y un escándalo como este podría arruinar no solo a la concesionaria, sino también su carrera. Las acusaciones eran graves, y los medios no tardarían en aumentar la presión. Mientras las palabras de Julio resonaban en su mente, una idea inquietante comenzó a formarse. «¿Ernesto?», murmuró Sofía, casi sin darse cuenta. En ese momento, Marcos, que había estado en silencio en una esquina, dio un paso adelante. «Yo también lo pensé», dijo con firmeza. «Ernesto ha estado resentido desde que comenzó el programa de entrenamiento. Si alguien quisiera sabotear todo lo que hemos hecho, sería él». Sofía lo miró, sorprendida por su franqueza. Sabía que Marcos tenía razón. Desde el inicio, Ernesto había sido un obstáculo constante, y su odio hacia ella solo había crecido con el tiempo. Aunque las acusaciones se referían a prácticas del pasado, era posible que Ernesto hubiera aprovechado esa información para dañar la reputación de la empresa. «No podemos dejar que esto nos destruya», dijo Sofía, con determinación. «Voy a hablar con Ricardo. Necesitamos investigar esto a fondo y demostrar que las acusaciones son falsas». Esa misma tarde, Sofía y Ricardo se reunieron en la oficina de él. Había tensión en el aire, pero también una sensación de urgencia. Ricardo escuchó atentamente mientras Sofía le explicaba la situación. «Esto es muy grave», dijo finalmente, después de reflexionar un momento. «Si no limpiamos el nombre de Elite Motors, podríamos perder todo lo que hemos construido. Pero estoy convencido de que Ernesto tiene algo que ver con esto. Hay que investigarlo». Sofía asintió, sintiendo una mezcla de alivio y angustia. Sabía que tenía el apoyo de Ricardo, pero la situación era delicada. Si las acusaciones se mantenían, no solo la concesionaria sufriría, sino que todo el esfuerzo que había puesto en su nuevo rol se desmoronaría. Los días siguientes fueron una pesadilla. La prensa no dejaba de atacar a Elite Motors, y los titulares se volvían cada vez más sensacionalistas. Los reporteros se agolpaban frente a la concesionaria, buscando declaraciones de los empleados. Julio intentaba mantener la calma, pero estaba claro que la crisis estaba afectando a todos. Mientras tanto, Sofía y Ricardo comenzaron su investigación. Contrataron a un equipo de abogados y peritos para revisar los registros de ventas de la concesionaria y demostrar que las prácticas corruptas pertenecían al pasado. Sin embargo, a medida que profundizaban en los documentos, la evidencia no era concluyente. Algunos registros mostraban irregularidades, lo que hacía más difícil defender la integridad de la empresa. «Esto no puede estar pasando», murmuró Sofía, mientras revisaba los archivos antiguos. «Si no encontramos pruebas de que esos fraudes ocurrieron antes de mi llegada, estaremos perdidos». En ese momento, Marcos entró en la oficina con una expresión preocupada. «He estado hablando con algunos de los empleados más antiguos», dijo, «y varios de ellos mencionaron a Ernesto. Al parecer, él tenía acceso a algunos de los registros más sensibles. Podría haber manipulado la información antes de irse». Sofía sintió una mezcla de rabia y desesperación. Sabía que Ernesto había estado buscando una manera de vengarse, pero nunca imaginó que llegaría tan lejos. Con el apoyo de Ricardo, decidió enfrentarse directamente a él. Días después, Sofía localizó a Ernesto en un bar de mala reputación. Decidió confrontarlo allí, lejos de la concesionaria. «Sabía que serías capaz de hacer algo así», dijo, enfrentándolo con firmeza. Ernesto sonrió con desprecio. «¿De verdad pensabas que ibas a quitarme mi lugar y que me quedaría de brazos cruzados?», replicó. «Todo este tiempo solo buscaba la forma de devolverte el golpe. Y ahora, Elite Motors está cayendo, tal como tú caerás». Sofía sintió una mezcla de furia y tristeza. Sabía que había trabajado duro para cambiar la cultura de la concesionaria, pero ahora veía cómo el odio de Ernesto estaba a punto de destruir todo. Sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. «No voy a dejar que arruines todo lo que hemos hecho», respondió con una determinación feroz.
Voy a encontrar la manera de desenmascararte. Con la confesión de Ernesto en mente, Sofía y Ricardo redoblaron sus esfuerzos para descubrir las pruebas necesarias para limpiar el nombre de Elite Motors. Se acercaban días difíciles, pero sabían que no podían darse por vencidos. Los últimos días habían sido un torbellino de emociones para Sofía. Después del ataque mediático que casi destruye la reputación de Elite Motors, el trabajo de ella y Ricardo para limpiar el nombre de la concesionaria estaba a punto de dar sus frutos. Marcos, ahora su aliado más confiable, había sido clave para descubrir las pruebas que finalmente incriminarían a Ernesto. Una tarde, en la oficina de Julio, Sofía y Marcos presentaron las evidencias que habían logrado reunir. Sobre la mesa estaban los documentos que demostraban la conspiración de Ernesto con una concesionaria competidora, una empresa que buscaba destruir la reputación de Elite Motors para robarles clientes y ganar terreno en el mercado. Aquí está todo, dijo Sofía mientras dejaba los archivos frente a Julio. Ernesto no solo nos traicionó a nosotros, sino que también se vendió a la competencia. Julio, que había estado profundamente afectado por el escándalo, hojeó los documentos con una mezcla de alivio y rabia. Esto lo cambia todo, murmuró. La policía tiene que ver esto de inmediato. No puedo creer que alguien que estuvo tanto tiempo con nosotros haya hecho algo así. Con el apoyo de Ricardo, quien también estaba presente en la reunión, Julio llevó las pruebas a las autoridades locales. La policía actuó con rapidez, y en cuestión de días, Ernesto fue arrestado bajo cargos de fraude y conspiración. Las noticias se difundieron rápidamente, y la prensa, que antes había atacado ferozmente a Elite Motors, cambió su tono. Los titulares pasaron de ser escandalosos a elogiosos. Concesionaria Elite Motors desenmascara a traidor y recupera su reputación. El público empezó a ver a Sofía como la figura clave en la recuperación de la empresa, una mujer que había superado obstáculos enormes para restaurar la integridad de la marca. El arresto de Ernesto fue un momento catártico para todos. Sofía sintió una mezcla de alivio y satisfacción al verlo esposado mientras era llevado por la policía. Marcos, que había sido parte importante en la investigación, no podía evitar sonreír. Sabía que, aunque había cometido errores en el pasado, ahora había hecho lo correcto y se había redimido. «Lo logramos», murmuró Sofía, mientras veía a Ernesto alejarse en el coche de la policía. «Lo hiciste tú», respondió Marcos, con una sonrisa genuina. «Eres una líder de verdad, Sofía». A pesar de la victoria, Sofía se sentía agotada. Todo lo que había sucedido en los últimos meses la había transformado. Sabía que ahora era más fuerte, más decidida, pero también estaba cansada. Había llevado el peso de la crisis sobre sus hombros, y aunque el resultado fue positivo, el proceso la había dejado emocionalmente desgastada. Más tarde ese día, Ricardo se acercó a Sofía en la oficina. Sus ojos se encontraron, y aunque ninguno de los dos había dicho nada todavía, había una comprensión silenciosa entre ellos. La conexión que habían compartido a lo largo de todo este tiempo había crecido más allá del simple apoyo profesional. «Sé que esto ha sido difícil para ti», dijo Ricardo, con suavidad. «Has sido increíble en todo esto, pero creo que necesitas un descanso». Sofía lo miró, sintiendo una calidez en su interior. «Tienes razón», dijo, dejando escapar una pequeña sonrisa. «Realmente lo necesito». «Tengo una idea», continuó Ricardo, con una expresión más relajada. «¿Qué tal si nos tomamos un tiempo para relajarnos? Tal vez una cena, solo tú y yo». El corazón de Sofía dio un vuelco ante la propuesta. Aunque siempre había sentido un lazo especial con Ricardo, este era el primer indicio de que él sentía lo mismo. «¿Estás seguro de que no necesitas otro escándalo en tu vida?», bromeó, intentando ocultar su nerviosismo. «Creo que me lo puedo permitir», respondió Ricardo, con una sonrisa que decía más de lo que las palabras podían expresar. Esa noche, Sofía y Ricardo se encontraron en un restaurante tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad. Por primera vez en semanas, Sofía se permitió relajarse. La conversación fluía con naturalidad, y a medida que la cena avanzaba, los dos comenzaron a hablar de cosas más personales. Ricardo le contó sobre sus propias luchas con la presión de los negocios y cómo había aprendido a confiar en ella durante los últimos meses. Sofía, por su parte, habló de su vida antes de Elite Motors, de sus dudas y miedos al asumir el liderazgo, y de cómo había sido crucial para ella saber que tenía el apoyo de Ricardo. Mientras hablaban, ambos se dieron cuenta de que sus sentimientos eran más profundos de lo que habían admitido. El ambiente era cálido, y cuando la noche llegó a su fin, Ricardo tomó suavemente la mano de Sofía sobre la mesa. «Nunca había conocido a alguien como tú», dijo con sinceridad. «Lo que has hecho aquí, no solo por la empresa, sino por todos nosotros, es algo que nunca olvidaré».
Sofía lo miró a los ojos, sintiendo que el peso de todo lo que habían pasado finalmente comenzaba a desvanecerse. Tú también has sido importante para mí, respondió, con una sonrisa suave. No podría haberlo hecho sin ti. Con la tormenta finalmente pasada, Elite Motors estaba floreciendo nuevamente. La concesionaria, que había estado al borde del colapso, ahora se veía revitalizada gracias al esfuerzo de Sofía y su programa de atención al cliente. Las críticas positivas llovían de todas partes, y la prensa, que antes había sido implacable, ahora alababa el cambio radical en la cultura de la empresa. Carlos Montauban, impresionado por el éxito del programa de Sofía, decidió hacerle una oferta tentadora. En una reunión privada, en una de las oficinas principales de Elite Motors, Carlos le propuso expandir su programa a nivel nacional. «Tienes un talento único», Sofía dijo con una sonrisa. «Lo que has hecho aquí podría transformar concesionarias en todo el país. Quiero que lleves este programa más allá de esta tienda. Quiero que sea el estándar en todas nuestras concesionarias». Las palabras de Carlos cayeron pesadamente sobre los hombros de Sofía. Era una oportunidad única, un sueño que podría catapultarla a un nuevo nivel profesional. Pero también sabía lo que significaría. Dejar Elite Motors, su hogar, el lugar donde había enfrentado tantos desafíos y crecido tanto, sería un sacrificio. Su corazón estaba dividido. Más tarde, esa misma noche, mientras caminaba por los pasillos vacíos de la concesionaria, Sofía se encontró con Marcos, quien había sido su aliado más fiel desde la caída de Ernesto. Marcos estaba organizando los documentos para su nueva posición de gerente, después de que Julio decidiera retirarse. «Nunca pensé que me vería en este lugar», confesó Marcos, sonriendo levemente. «Hace unos meses, no era más que un arrogante vendedor. Y ahora, bueno, parece que he cambiado». Sofía sonrió, sintiendo una calidez al ver cuánto había crecido Marcos. «Te lo ganaste», dijo sinceramente. «Trabajaste duro y mereces estar donde estás ahora». La transición de Marcos a gerente fue un símbolo de cómo todo había cambiado en Elite Motors. Lo que una vez había sido una empresa plagada de conflictos internos, ahora era un lugar de redención y crecimiento personal. Julio, que había liderado la concesionaria durante años, decidió que era tiempo de dar un paso al costado. Su retiro fue un momento emotivo para todos, especialmente para Sofía, quien le debía mucho de su crecimiento. Más tarde esa noche, Ricardo invitó a Sofía a cenar. La tensión emocional entre ambos había crecido, pero también lo había hecho su cercanía. Mientras disfrutaban de una comida tranquila en un pequeño restaurante al borde de la ciudad, Sofía le confesó a Ricardo su dilema. «Carlos quiere que expanda el programa a nivel nacional», explicó, jugando nerviosamente con su servilleta. «Pero eso significaría dejar Elite Motors. Y no sé si estoy lista para eso». Ricardo la miró con comprensión, tomando su mano suavemente. «Esta es una oportunidad increíble para ti, Sofía. Sabes que siempre te apoyaré, sea cual sea tu decisión». Sofía suspiró, agradecida por su apoyo, pero aún sentía el peso de la decisión. «No quiero dejar atrás todo lo que hemos construido aquí. Elite Motors es mi hogar, pero al mismo tiempo, no puedo ignorar esta oportunidad». Ricardo la miró fijamente, su expresión llena de calidez. «No importa a dónde vayas, siempre estaré aquí para ti. Lo que sea que decidas, encontraremos la manera de estar juntos». Las palabras de Ricardo le brindaron un consuelo que Sofía no sabía que necesitaba. Sentía que, por primera vez, alguien estaba dispuesto a seguirla, sin importar a dónde la llevara su carrera. Sin embargo, la decisión seguía siendo difícil. Mientras miraba a Ricardo, se dio cuenta de que no solo estaba eligiendo entre una oportunidad profesional y su hogar, también estaba eligiendo qué tipo de futuro quería construir. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones para Sofía. Mientras el programa de atención al cliente seguía transformando Elite Motors, sentía que el tiempo para tomar su decisión se agotaba. Marcos, en su nueva posición de gerente, había asumido el control sin problemas, lo que hacía que la decisión de Sofía de dejar la concesionaria fuera aún más difícil. Finalmente, después de una semana de reflexión, Sofía decidió que necesitaba dar el siguiente paso. Sabía que Elite Motors siempre tendría un lugar especial en su corazón, pero también entendía que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. La oferta de Carlos le permitiría expandir su visión y ayudar a muchas más personas. «He tomado una decisión», le dijo a Ricardo, mientras caminaban por el estacionamiento de la concesionaria una tarde. «Lo sé», respondió Ricardo, sonriendo suavemente. «Y sé que has tomado la decisión correcta para ti». Sofía lo miró, agradecida por su constante apoyo. «Voy a aceptar la oferta de Carlos. Quiero expandir el programa, pero también quiero que estemos juntos en esto». Ricardo la abrazó con fuerza,
aliviado de que Sofía hubiera tomado su decisión y de que, a pesar de los nuevos desafíos que enfrentarían, su relación era lo suficientemente fuerte como para soportar lo que viniera. Después de aceptar la propuesta de Carlos Montalbán para expandir su programa de atención al cliente a nivel nacional, Sofía se encuentra enfrentando desafíos más grandes de los que imaginaba. El entusiasmo inicial se desvanece lentamente cuando empieza a chocar con la resistencia de algunas concesionarias, cuyas gerencias no comparten su visión de transformación. En una reunión con los directores regionales de varias concesionarias, Sofía expone su plan detalladamente. Sin embargo, la respuesta es fría. Algunos gerentes, acostumbrados a los viejos métodos, la ven como una amenaza. Uno de ellos, Miguel, un hombre de negocios duro y escéptico, expresa sus dudas abiertamente. Llevo décadas en este negocio y no necesitamos que alguien nos diga cómo hacer nuestro trabajo. Esta es solo una moda pasajera. Las palabras de Miguel golpean a Sofía, quien intenta mantenerse firme. Sabe que su programa ha dado resultados en Elite Motors, pero enfrentarse a líderes resistentes es un obstáculo nuevo. Carlos, quien está presente en la reunión, interviene para calmar las tensiones, pero queda claro que Sofía tiene un largo camino por delante. Mientras tanto, en Elite Motors, Marcos está adaptándose a su nuevo rol como gerente. Los primeros días han sido desafiantes, pero su dedicación y el aprendizaje bajo el liderazgo de Sofía han dado frutos. Su relación con el equipo se ha fortalecido, y aunque los empleados aún se están adaptando a las nuevas políticas, el ambiente en la concesionaria ha mejorado significativamente. Una tarde, Sofía regresa a la concesionaria después de una agotadora jornada de reuniones. Ricardo la espera, observando cómo su expresión denota frustración. ¿Qué pasó?, pregunta con preocupación. Sofía suspira y se sienta junto a él. No es tan fácil como pensaba. Algunas concesionarias están completamente en contra de los cambios. Me siento como si estuviera chocando contra un muro. Ricardo le toma la mano, dándole un suave apretón. Sabía que iba a ser difícil, pero si hay alguien que puede superar esto, eres tú, Sofía. Has transformado Elite Motors, y lo harás con las otras también. Las palabras de Ricardo le brindan consuelo, pero el cansancio sigue presente. A veces siento que estoy en todas partes menos aquí. Quiero que esto funcione, pero también quiero estar contigo. No quiero que esto afecte nuestra relación. Ricardo la mira con ternura. Lo manejaremos juntos. No importa cuán ocupados estemos, siempre encontraremos tiempo el uno para el otro. Confía en mí. Los días continúan siendo intensos para Sofía, mientras trata de equilibrar su vida personal con Ricardo y los crecientes desafíos profesionales. Carlos, que sigue impresionado por la fortaleza de Sofía, le ofrece más apoyo y la ayuda a resolver conflictos con los gerentes de las otras concesionarias, pero el proceso es lento. En Elite Motors, Marcos también enfrenta sus propios desafíos. Aunque ha asumido el rol de gerente con éxito, algunos empleados más antiguos todavía se resisten a las nuevas políticas de atención al cliente. Sin embargo, Marcos ha demostrado ser un líder paciente y comprensivo, ganándose poco a poco la confianza de todos. Una noche, después de una larga reunión con Carlos y los directores regionales, Sofía vuelve a casa agotada. Ricardo la espera con una cena preparada, algo simple pero significativo. Sé que has tenido un día difícil, le dice mientras le sirve una copa de vino. Pero recuerda, no tienes que hacerlo todo sola. Mientras comparten la cena, Sofía empieza a darse cuenta de que la clave para su éxito no está solo en su capacidad profesional, sino también en su habilidad para confiar en quienes la rodean. El apoyo de Ricardo y Carlos, junto con el crecimiento de Marcos, le da una nueva perspectiva. No puedo estar en todas partes al mismo tiempo, reflexiona Sofía. Necesito aprender a delegar más, confiar en mi equipo. No puedo llevar todo el peso sola. Ricardo sonríe. Exactamente. Y te aseguro que todos los que están a tu lado lo harán lo mejor posible, incluyéndome. Sofía, decidida, toma la decisión de comenzar a delegar más responsabilidad en Marcos y en los líderes de cada concesionaria. Sabe que no puede hacerlo todo sola, y con el apoyo de quienes confía, podrá encontrar el equilibrio que necesita para lograr sus metas sin sacrificar su vida personal. Sofía se preparaba para su última reunión en Elite Motors antes de comenzar oficialmente su expansión a nivel nacional. Los últimos días habían sido frenéticos, pero también llenos de logros. El programa de atención al cliente había superado las expectativas y la transformación en la concesionaria era evidente. Marcos, ahora como gerente, había demostrado ser el líder que Sofía siempre creyó que podía ser. La atmósfera en la oficina de Elite Motors era diferente esa tarde. Había una mezcla de melancolía y entusiasmo. Mientras Sofía se despedía de su equipo, sintió una oleada de gratitud y orgullo.
Sabía que dejar Elite Motors sería difícil, pero también que era el momento de avanzar. Con una sonrisa, Marcos se acercó a ella después de la reunión. «Prometo no defraudar todo lo que construiste aquí, Sofía», dijo con sinceridad. «Voy a hacer que estés orgullosa». Sofía asintió, conmovida. «Ya lo estoy, Marcos. Has hecho un trabajo increíble. Esta concesionaria está en las mejores manos». Después de la despedida formal en la concesionaria, Sofía y Ricardo decidieron pasar una noche tranquila celebrando en el restaurante donde se habían reunido por primera vez fuera del trabajo. La conversación fluía de manera natural, y a medida que la noche avanzaba, ambos sabían que la relación entre ellos había crecido más allá de lo que ninguno había previsto. «¿Estás lista para este nuevo desafío?», preguntó Ricardo, mientras la miraba a los ojos con una sonrisa. «Expandir un programa a nivel nacional no es cosa fácil». Sofía sonrió, sintiendo una oleada de emoción. «Lo estoy», respondió, «y sé que puedo hacerlo, siempre y cuando tú estés conmigo». Ricardo tomó su mano sobre la mesa. «Siempre lo estaré. No importa a dónde vayas, lo que construimos juntos es más fuerte que cualquier desafío». Los días siguientes estuvieron llenos de planificación. Sofía viajaba constantemente, pero siempre hacía tiempo para volver a casa y ver a Ricardo. A medida que su programa de atención al cliente se extendía por todo el país, la vida se volvió más ocupada, pero también más plena. La expansión fue un éxito rotundo, y Carlos Montauban le ofreció un reconocimiento especial por su contribución a la transformación de la industria. A lo largo de todo el proceso, Ricardo fue su ancla. Siempre estaba ahí para apoyarla, recordándole que, aunque los desafíos eran grandes, ella tenía la fortaleza para enfrentarlos. Su relación floreció, y aunque sus horarios a veces complicaban las cosas, siempre encontraban la manera de estar juntos. Sofía había aprendido a equilibrar sus ambiciones profesionales con su vida personal, algo que al principio pensó que sería imposible. En una tarde tranquila, después de un largo día de trabajo, Ricardo sorprendió a Sofía con una propuesta inesperada. Mientras caminaban por el parque donde solían relajarse, Ricardo se detuvo bajo uno de los árboles más grandes. Con una sonrisa, sacó un pequeño estuche de su bolsillo. «Sofía», comenzó, con los ojos llenos de calidez, «hemos recorrido un largo camino juntos. Y sé que lo que viene será aún más increíble. ¿Te casarías conmigo?». Sofía se quedó sin palabras por un momento, pero en su corazón, la respuesta era clara. Sí, respondió, con una mezcla de lágrimas y risas. «Por supuesto que sí». El tiempo pasó, y tanto Elite Motors como el programa de Sofía prosperaron. Marcos continuó liderando con éxito la concesionaria, llevando el legado de Sofía a nuevas alturas. Ricardo y Sofía planearon su boda, disfrutando de cada momento juntos, sabiendo que, a pesar de los desafíos que el futuro pudiera traer, habían encontrado el equilibrio perfecto entre el amor y el trabajo. El éxito de Sofía fue mucho más allá de lo que ella había imaginado. No solo cambió la forma en que las concesionarias trataban a sus clientes, sino que también encontró el amor verdadero en el proceso. Al final, su mayor lección fue que no era necesario sacrificar lo que más amaba por el éxito. Encontró la manera de tener ambas cosas, una carrera exitosa y una vida personal plena. La lección final de la historia. La verdadera realización no proviene solo del éxito profesional, sino del equilibrio entre perseguir nuestros sueños y valorar las conexiones y personas que hacen que el viaje valga la pena. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.